Habíamos dicho anteriormente entonces que los lípidos podían ser de tipo, pues que los lípidos, uno de los más representativos que había, que íbamos a encontrar en la estructura de varias de estas moléculas orgánicas celulares, eh, tenían una cadena R que estaba constituida por ácidos grasos. Listo, que esos ácidos grasos pues se caracterizan por ser cadenas de carbonos, ¿sí? Que pueden estar unidas normalmente por un solo enlace formando cadenas rectas, o que pueden ser carbonos que están unidos por un doble enlace, que en ese caso pues estamos hablando de lo que se conocen como cadena ácidos grasos insaturados, que pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Los que están con todos los carbonos completos se conocen como ácidos grasos saturados. Entonces, les había comentado también que esto es una molécula que es reactiva y que puede causar un tipo de estrés que se llama estrés oxidativo sobre distintas moléculas de la célula. Y por esa razón, pues es infrecuente que existan ácidos grasos libres con este grupo funcional acá libre en algún lugar de la célula. Entonces, por esa razón, estos los vamos a encontrar unidos a diferentes tipos de estructuras. El primer tipo de estructura que mencionaremos se llaman los triglicéridos. Oh, no. Los triglicéridos son una forma que tiene la célula de almacenar. Sí, determinan principalmente la forma, determinan también otras características, esos dobles enlaces, como por ejemplo el punto de fusión o otras propiedades de la molécula. Pero eso tiene implicaciones sobre todo cuando los ácidos grasos son incorporados en la membrana celular, listo, que será abordado pues más adelante. Bueno, entonces, el primer tipo de forma de almacenamiento de los lípidos del que hablaremos son los triglicéridos. Que los triglicéridos se caracterizan porque son una forma de almacenamiento de ácidos grasos que consiste en lo siguiente. Tenemos esta molécula que llamaremos, esto de acá es el glicerol. ¿Listo? Y el glicerol Y el glicerol entonces va a ser utilizado como reactivo para poder guardar los ácidos grasos. ¿Y cómo se van a guardar? Sustituyendo este hidrógeno entonces por un carbono doble enlace con el oxígeno, que sería como el resto de lo que nos queda de este grupo de acá. La molécula reacciona por este lado y queda con el doble enlace hacia el oxígeno allá hacia el lado. Y entonces ya después viene la cadena R. Que la cadena R, entonces vamos a dibujar los que sean, los ejemplos que traigo acá son de 16 carbonos. Entonces acá tendríamos este carbono C, H2, 14 veces, CH3. Y acá tendríamos carbono, doble enlace oxígeno, CH2, 14 veces, CH3, C, O. Les cierro los micrófonos, mis estimados. Silenciar a todos. Listo. Y ahí entonces tenemos el diagrama de un triacilglicerol, ¿sí? Acá tenemos entonces estos grupos de acá que se conocen como los grupos acilo, por eso se llama triacilglicerol. Y glicerol, pues porque el centro de la molécula o el lugar en el cual se enlazan esas cadenas R que salen de acá, que esta sería R1, R2 y R3, pues entonces salen de un glicerol, por eso se conocen entonces como triacilgliceroles. Sirven para almacenar energía. Usted es, o sea, la misma, si usted compara una masa de carbohidratos, que son moléculas que también dan energía, y una masa igual de lípidos, como estos, como triglicéridos,
va a encontrar que este de acá, la misma masa, ofrece más o menos el doble de energía que la que ofrecen los carbohidratos. Por esa razón, esta molécula de acá es muy importante para que los animales almacenemos la energía, porque los animales somos criaturas que nos movemos, que necesitamos fuerza para poder desplazarnos, y la cuestión es que usted tiene que aplicarle más fuerza a la masa para que pueda moverse. Si almacena la energía en forma de carbohidratos, necesita almacenar el doble. Por esa razón, entonces, la forma en la cual los animales almacenamos la energía para los osos, para el invierno, o bueno, el ejemplo que usted quiera escoger, es a través de estas goticas de grasa. Esto es la grasa, esto es el aceite, ¿sí? El aceite de cocina es esto básicamente. Bueno, ¿por qué borré? No debería haber borrado. Estos triglicéridos entonces se caracterizan por su insolubilidad en agua. Una de las características que tienen todos estos enlaces que hemos dibujado hasta ahora es que son moléculas bastante insolubles en agua. Y eso es algo que da unas propiedades que son muy importantes para el siguiente tipo de lípido del cual hablaremos, que se llaman los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que son bastante parecidas a los triacilgliceroles que habíamos dibujado anteriormente, y son moléculas muy, muy importantes en la organización de la membrana plasmática. ¿Qué es un fosfolípido? Vamos a empezar con el mismo principio del de ahorita, que es el glicerol. Vamos a dibujar acá un CH. CH2, CH2. Listo. Este de acá vamos a dibujarlo entonces con la cadena R, que sería perdón, O, C, O, CH2, 14 veces, y CH3. Y este de acá lo mismo, oxígeno, C, O, CH2, 14 veces, CH3. Ahora, que tenga 4 enlaces, sí, que tenga 4 enlaces, el carbono, sí. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Sí, me falta todavía un enlace para este. ¿Qué va a hacer con ese enlace? Voy a dirigirme hacia acá a formar un oxígeno, fósforo, oxígeno. Oxígeno, negativo, negativo, doble enlace con el oxígeno, ¿listo? Entonces, por eso se llama fosfolípido, porque tiene esta parte de acá que es una cabeza de fosfato, que señalizaremos con rojo, ¿listo? Y tiene ya esta parte de acá abajo, que es la parte que constituye el lípido. Si nosotros diagramáramos esto, pues entonces tendríamos que acá hay una cabeza fosfato, si lo viéramos pues en el mundo real. Y acá entonces viene ...14, 15 y 16. Listo, que hayan, bueno, 16 y 16 es lo que debería haber ahí prácticamente, que es el tamaño entonces de las colas que tiene esto. Esto es un fosfolípido. Este de acá es el tipo de fosfolípido más simple, que se llama el ácido fosfatídico. ¿Qué tiene de especial esto? Que tiene dos partes que son muy importantes. La primera, la que es de un lípido propiamente, pues es esta de acá abajo, ¿sí? Que es la cadena R, que es insoluble en agua. ¿Listo? Que si hay un doble enlace acá, sí importa. Entonces, si hay un doble enlace acá, por ejemplo, en esta posición, entonces lo que va a pasar es que esta cola se dobla a 30 grados y se me sale así de acá. ¿Listo? Entonces, la forma de esta cadena R es variable dependiendo de las insaturaciones que tenga. Esta otra parte de acá arriba, como ustedes podrán observar acá, se encuentra cargada, ¿sí? Vean que este oxígeno y este oxígeno de acá tienen cargas negativas. Y eso significa entonces que toda esta parte de arriba es altamente hidrofílica.
Y entonces esa característica de que acá esta cuestión sea soluble en agua y acá esto sea una cadena R que es bastante insoluble, hacen que esta molécula sea una molécula anfipática. Anfi de 2, hipático de afinidad, ¿sí? Entonces, esta es una molécula que por un lado tiene mucha afinidad por el agua y por el otro lado no le gusta para nada el agua. ¿Listo? Eh, entonces, ¿eso qué hace? Como tiene este lado que le gusta el agua y el otro que no, cuando uno pone una solución de agua, ¿sí? O sea, uno pone una solución en la que el solvente es agua y pone estos fosfolípidos, lo que ellos naturalmente van a hacer es lo siguiente. Van a agruparse en una forma en la cual vamos a poner acá las cabecitas de fosfato. Vamos, cambio acá. Y las otras cabezas de fosfato van a quedar acá a este lado. ¿Y qué va a haber entre ellas? Esto es una solución de agua, listo. Acá tenemos un recipiente que vamos a dibujar de negro. Y ese recipiente va a estar aforado entonces con agua, que vamos a dibujar así. Y ahí entonces pusimos nuestros fosfolípidos. Y cuando los pusimos ahí, ellos espontáneamente entonces empezaron a hacer lo siguiente. Estas de acá son las cabezas de fosfato que son afines al agua, entonces quedan en contacto con ella. Y estas cadenas R que se encuentran acá abajo, pues son muy hidrofóbicas, entonces se alejan de ella. Listo, se alejan del agua y quedan apuntando entonces hacia el centro. Y entonces acá tenemos esta cuestión que se llama la bicapa lipídica. La bicapa lipídica entonces está constituida por fosfatos, ¿sí? En la parte externa en la que apunta hacia el agua y hacia el centro, entonces quedan juntos entre ellos las cadenas R. Esas cadenas R van a estar más juntas o van a ser más móviles entre ellas. ¿De qué depende eso? Depende de, por ejemplo, si las cadenas están constituidas por insaturaciones o no. Si las cadenas son totalmente saturadas, como por ejemplo esta de acá, que es una cadena recta, entonces al estar totalmente derechas, es más fácil que los fosfolípidos se muevan entre sí. Si por el contrario hay muchas insaturaciones, entonces lo más probable es que la cadena sea más flexible y cada uno de los fosfolípidos se pueda mover más fácil. ¿Qué es eso de que se puedan mover? En este sistema de membrana, entonces, este fosfolípido, por ejemplo, que se encuentra acá en esta posición que acabo de colorear, este fosfolípido de acá puede moverse en esta dirección, ¿sí? Y al moverse en esta dirección, entonces cayó fue ya en esta posición. O sea, puede desplazarse a través de la superficie. Ahorita me aclara esa duda, por favor. Este de acá luego se puede mover en esta dirección. O sea, pueden moverse sobre su plano. También, este fosfolípido de acá puede girar sobre sí mismo. O sea, nada lo ata al otro, no hay un enlace covalente, digamos, que lo una este con este. Entonces puede girar sobre sí mismo o puede trasladarse sobre la membrana. Pero lo que no puede hacer, vamos a dibujar esta flechita, lo que no puede hacer es un movimiento que se llama flip-flop. El movimiento de flip-flop es que esté acá arriba y luego gire hacia este lado de acá abajo. Eso no puede pasar debido a que como este fosfato es tan soluble en agua, no puede atravesar esta capa de acá del centro que es hidrofóbica. ¿Listo? Entonces, por esa razón, el, eh, el fosfolípido pues no puede cambiar hacia el otro lado. Entonces, eso es una membrana. ¿Cuáles son los tipos de fosfolípidos que nosotros vamos a encontrar? Ahorita dibujamos el ácido fosfatídico para efectos de ejemplo, porque es como uno de los más comunes. No, perdón, porque es el más simple, pero eso en realidad en la célula no se encuentra.
Los que sí se encuentran en realidad en las células son, por ejemplo, la fosfatidiletoanolamina, que se constituye por un grupo amino, NH3 más cargado, que está unido a dos CH2, y luego acá entonces viene el fosfato. Y acá entonces ya viene el glicerol con la cadena R, que dibujaré así solamente para abreviar, pero, o sea, voy a dibujar la R1, perdón, oxígeno, carbono, doble enlace con el oxígeno, CH2, 14 veces, CH3, listo. Y esta otra de acá enseguida, CH2R, dibujo la R para abreviar entonces toda esta cadena, listo. Bueno, entonces esta es la fosfatidiletoanolamina. Otra molécula que también se encuentra ahí en la célula es la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina se caracteriza porque acá en vez de tener este NH3, cada uno de esos hidrógenos que se encontraban ahí son reemplazados por un grupo metilo. Esa es la fosfatidilcolina. Tenemos también la fosfatidilcerina, que el sustituyente que se encuentra acá arriba del fosfato esta vez va a ser un poquito más distinto. CH2, CH, CO menos, NH3. Listo. Entonces, este de acá es la fosfatidilcerina. Nos quedaría el fosfatidilinositol, que el fosfatidilinositol es el sustituyente que iría acá, no es esta que era la colina. El fosfatidilinositol se constituye con un inositol que se conecta acá en esta posición. Entonces, este es el fosfatidilinositol, para que vean que el sustituyente también puede ser un carbohidrato, como este que se ubica acá en esta posición, que es un carbohidrato. Y finalmente, terminaremos nuestra lista de fosfolípidos con la esfingomielina. Es muy parecido a la fosfatidilcolina porque efectivamente acá pues tenemos una molécula de colina, que es este CH2, CH2N+, CH3, CH3 y CH3. Eso de ahí es la colina, ¿cierto? Pero lo que cambia entonces acá ya no es que vamos a tener glicerol, este es muy raro por esa razón, porque ahí en vez de glicerol entonces lo que vamos a encontrar es un aminoácido. ¿Qué dibujaremos así? CH, NH, acá está el grupo amino, y acá viene entonces la cadena R con el C, O, y acá sí continuamos con el R normal. Y acá vemos un CH, OH arriba, y CH, doble enlace CH, CH2, 12 veces, y bueno, CH3 ya lo digo completo. Entonces, este de ahí ya no es el fosfatilinositol, sino que es la esfingomielina.
Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque es que la cuestión es que ustedes le han dicho, no, es que la célula del hígado, no, es que la célula del ojo, no, es que la célula de tal órgano o de tal otro. Pero ¿qué es lo que hace que esas células sean diferentes? Por un lado, es el perfil de proteínas que tiene, o sea, el tipo de proteínas que se expresaron en esa célula, que acuérdese, todas las células de nuestro cuerpo son iguales, lo que difiere entre ellas para que se diferencien son las proteínas que expresan. Entonces, esa es una primera diferencia. Ahora, ¿cuál es otra siguiente diferencia? Los tipos de lípidos que constituyen las membranas. Eso es algo que afecta mucho la función de las células. Por ejemplo, unas células que se llaman las células de Schwann se caracterizan porque forman alrededor de ellas una vaina que está constituida por lípidos, entre ellos uno, el que más sobresale es la esfingomielina. La vaina se llama la vaina de mielina. Y eso es muy importante para que el axón de la neurona pueda transportar el impulso eléctrico del impulso nervioso. Entonces, por esa razón, para entender el funcionamiento de la membrana es necesario eso. Bueno, habíamos dicho entonces, perdón, leo la pregunta. A ver. Y si tiene más partes solubles, es decir, siempre va a tener un grupo fosfato, o hay algunos que tienen de dos grupos de fosfato. Solo un grupo fosfato, listo, tienen solo un grupo fosfato, y lo que sí es muy variable es ya el sustituyente que se encuentra en la parte de arriba. Listo, el sustituyente en la parte superior puede cambiar bastante. Profesor, ¿podría repetirme cuál es el fosfolípido que tiene mayor facilidad de desplazamiento? ¿El que tiene los dos ácidos grasos saturados o el que, si es insaturado, puede trasladarse más fácilmente entre la membrana? Listo. Al ser insaturado puede trasladarse más fácilmente en la membrana porque las dos cadenas R rectas permiten una mayor facilidad de desplazamiento. Perdón, qué pena, me estoy confundiendo. Las dos hebras rectas, ¿sí? De la cadena R, quisiera que aclaren bien este concepto porque creo que lo expliqué mal anteriormente. Cuando son rectas, se pueden alinear más fácilmente entre ellas. Y cuando se alinean más fácilmente entre ellas, quedan más empaquetadas, ¿sí? Y por eso quedan más rígidas, es más difícil que se muevan. Cuando hay dobleces en la cadena R, pues entonces la interacción es menos estable entre esta cadena de acá y la de enseguida, y por eso son más independientes para el movimiento. Si están insaturadas, si entre más insaturadas estén, más fácil se puede mover el fosfolípido sobre la membrana. Entonces, entre más insaturado, o sea, más dobles enlaces tenga, más fácil se desplaza sobre la membrana. Entre más saturado esté, más recto. Bueno, eh, otros lípidos que se encuentran ahí entre la membrana, tenemos por ejemplo los glucolípidos, que los glucolípidos son básicamente, para no extenderme mucho en el dibujo, o bueno, no, pues hagamos, tenemos a esta molécula de acá, CH2OH. Esto me dio acá. OH. OH. Esto de acá que ustedes están viendo es la glucosa, ¿listo? Y la glucosa entonces se enlaza con una serina. La serina es muy importante en los lípidos. El NH, C, O y la cadena R. Y por acá tenemos CH, CH y la cadena R. Listo. Entonces, esa es otra forma de lípido que vamos a encontrar en la membrana que se llama glucolípido. ¿Y qué es lo que tiene de especial, que hace que sea merecedor de mención? Que no tiene fosfato, sí, o sea, no es un fosfolípido, es un glucolípido debido a que tiene una glucosa
ahí metida. El otro, que es muy famoso, que se encuentra dentro de la membrana y forma un porcentaje muy grande de la membrana, es el colesterol. El colesterol es una molécula que tiene 4 anillos. Tres de esos son de 6 carbonos y uno es de 5. CH3, CH3 y un doble enlace acá en esta posición. Y acá tiene un sustituyente que es extenso relativamente, que está hecho de CH, CH3, CH2, dos veces, perdón, CH2 tres veces, y CH, CH3 dos veces. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la estructura del colesterol. ¿Qué es lo que tiene de especial el colesterol? El colesterol tiene de especial que acá en esta posición se encuentra un grupo hidroxilo. Entonces, este grupo de hidroxilo hace que en esa parte de ahí la molécula sea un poquito más soluble, ¿sí? En agua. ¿Y eso para qué sirve? Que sea más soluble en agua. Pues bueno, cuando tenemos acá están las cadenas R de los fosfolípidos de membrana y acá están las cabezas fosfato. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar el colesterol en la membrana? El colesterol lo vamos a encontrar con la cabecita de hidroxilo, esta de acá, esta cabeza de hidroxilo acá, y con el resto de este cuerpo, que es muy hidrofóbico, apuntando hacia acá adentro. Y entonces, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para hacer que la membrana sea un poco más rígida y para mantenerla más estable. ¿Qué es el estado físico en el que se encuentra esa membrana? Que no sé si ustedes se han preguntado eso, porque usted toca la carne o toca alguna sustancia biológica y no es totalmente sólida como una roca, digamos. ¿Qué estado es ese del que se mantiene, digamos, la membrana? Es un estado de fluido, ¿sí? Este es un fluido de una sola capa. Vamos a decirlo de la forma más correcta que me sea posible. Estado físico. Es un líquido bidimensional, ¿sí? Entonces, las propiedades de ese líquido bidimensional van a variar dependiendo de muchas cosas, como por ejemplo la temperatura. A mayor temperatura, pues se desestabiliza. Si disminuye mucho la temperatura, pues entonces se vuelve muy rígida. Entonces, lo que hace el colesterol es que mantiene estable ese líquido bidimensional cuando está a altas temperaturas y también logra estabilizarlo cuando se encuentra a bajas temperaturas. Es una molécula pues bien interesante. Evidentemente no es digamos, o sea, la viscosidad que usted puede asignarle a esto es cuando se purifica y se aísla puro, sin agua, como la del aceite, ¿sí? Es más o menos, podría usted decir, eso, del aceite. Bueno, muy bien. La membrana, para que se mantenga entonces en un estado pues estable, entonces está constituida más o menos por un 50% de lípidos. Entonces ya hablemos específicamente de la membrana. Esta membrana está constituida entonces por un 50% que son los lípidos y el otro 50% de la membrana que define su función, sus características son proteínas. Que las proteínas las vamos a encontrar que son de dos tipos. ¿Listo? Esos dos tipos de proteínas que vamos a encontrar se llaman proteínas transmembrana
y proteínas perimembrana. ¿Listo? Las proteínas transmembrana, como pueden observar, atraviesan a la membrana totalmente, ¿sí? Eso lo hacen gracias a generalmente hélices de aminoácidos alfa-hélices, porque las alfa-hélices están constituidas por aminoácidos que son insolubles, por aminoácidos no polares. Entonces, estas más o menos 20 aminoácidos, hélices de 20 aminoácidos, atraviesan a la membrana. Esas proteínas transmembrana pueden atravesar a la membrana una vez o lo pueden hacer varias veces, ¿sí? Supongamos usted que tiene una proteína que hace esta cuestión a través de la membrana. Atraviesa varias veces con varias hélices. Las otras pues están adheridas solamente a un lado de la proteína y son fácilmente removibles. Están pegadas bien sea a otra proteína o están pegadas con lípidos, están ahí adheridas con lípidos o con carbohidratos. Y, por ejemplo, las proteínas que se encuentran afuera de la membrana también cuentan con carbohidratos ahí adheridos alrededor que cumplen funciones en procesos de señalización celular o cosas así. ¿Para qué sirven esas proteínas? Eh, um, Vamos a verlo en el próximo video.